Muy buen día, gracias a todos por su presencia. Esta es una reforma de Estado que tiene una gran necesidad de un sentido de responsabilidad. La palabra responsabilidad viene a dar respuesta a las cosas. Hay un clamor. Veamos el contraste entre Brasil y nosotros. Por cosas parecidas o hasta menores, las consecuencias que están teniendo. El año pasado legislamos en materia constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción y recordaremos que hay al menos 5 normas que deben estar expedidas para el 28 de mayo. Una, la del Sistema Nacional Anticorrupción. 2, reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 3, sobre el Tribunal de la Materia. 4, sobre la Ley de Responsabilidades. Y 5, aspectos de fiscalización y la propia Auditoría Superior de la Federación. Aparte de estas 5, hay otras 17 normas que tendrán que expedirse en su momento. Sin embargo, estas no tienen un calendario predeterminado. Dado que tenemos el límite del 30 de abril en el Congreso para el periodo ordinario, estamos haciendo el máximo esfuerzo y trabajamos aquí desde el jueves, incluido el domingo, prácticamente todo el día para poder tener posiciones comunes en el caso de lo que hoy vamos a presentar. Se habrán entregado 3 principales iniciativas: la de Acción Nacional, las del Partido de Revolución Democrática y recientemente también las del PRI. El PRI entregó 5 meses después de las primeras iniciativas. A partir de la semana pasada se inició el proceso de dictaminación con un mal llamado documento base que había tenido un antecedente previo y en realidad para algunos de nosotros no hay un documento base como tal. Lo que estamos construyendo es, a partir de las 3 iniciativas de partidos más la sociedad civil, una apuesta en común de mayor envergadura. Hemos puesto también, como grupos parlamentarios, como prerequisito, primero procesar todo el Sistema Nacional Anticorrupción y luego empezar a ver el tema de seguridad y del mal denominado mando único. Hasta este momento, una parte de preocupación que tenemos es la falta de claridad del PRI y el Verde frente a nuestras propuestas. Nosotros sí tenemos la claridad y es lo que vamos a presentar de manera más pormenorizada en los grupos de trabajo. En el caso de la Ley de Responsabilidades, por ejemplo, hemos asumido prácticamente en sus términos la propuesta de ley de 3, que además el Instituto Nacional Electoral ya verificó las firmas mínimas necesarias que entregaron 641,000 ciudadanos y creemos que el método de parlamento abierto es muy trascendente. Es algo prácticamente reciente e inédito en la vida parlamentaria, porque creemos que se debe legislar de cara y de frente al país con participación de todas las personas que quieran estar involucrados. La atención se ha concentrado de manera principal en las 5 leyes reglamentarias. No obstante, añadimos 2 que son muy importantes y en el pronunciamiento de los presidentes de los partidos de Acción Nacional y de la Revolución Democrática del lunes pasado, incorporamos una 6ª y una 7ª, que son la Fiscalía Anticorrupción y reformas al Código Penal Federal, porque de lo contrario estaríamos prácticamente concentrándonos casi de manera exclusiva en la parte administrativa y no en la parte penal. Si no hay sanciones ejemplares con pérdidas de libertad, esto no manda el mensaje apropiado. A este momento, a algunos de nosotros, nos preocupa que no hay una posición, hay un mutis del gobierno, del Ejecutivo Federal y del grupo parlamentario del PRI y del Verde en el tema de la Fiscalía Anticorrupción. Si esto no ocurre, se va a detener. Nosotros vamos a hacer el máximo esfuerzo. Los presidentes de las Comisiones Unidas emitieron un comunicado el jueves en la tarde, donde el calendario anunciado es prácticamente el siguiente. Primero, hoy seguimos para instalar grupos de comisiones de trabajo en las 7 mesas a las que ha hecho referencia el senador Ríos Peter. Se seguirá trabajando. Los presidentes intentarán hacia el jueves tener un anteproyecto de dictamen para convocar a comisiones el próximo lunes. Es solamente un trazo preliminar. Al mismo tiempo, la Cámara de Diputados está trabajando de manera muy directa el tema de fiscalización por iniciativa que ya tienen ellos en proceso de dictamen y es muy probable que la parte
de fiscalización y de la auditoría superior se procese en el Pleno el jueves. Entonces nos vamos a encontrar en ambos procesos. ¿Este calendario de qué depende? De la voluntad, porque nosotros vamos por el paquete completo. Aún si nos llegaran a decir esta partecita se concilia, no vamos por eso. Nosotros queremos hacer esto bien, rápido, a fondo, de manera integral y de manera estratégica. Por eso, lo que vamos a escuchar ahora, de manera más directa, es de cada una de las mesas, cuáles son los puntos sensibles, estratégicos, que consideramos deben incorporarse a partir de la revisión de las 4 iniciativas y de la puesta en común que hemos hecho en los últimos días. Gracias. ¿Sí se escucha? Bueno, muy buenos días a todos y a todas. La senadora Marta Tagle y yo vamos a explicar cuáles son los puntos que consideramos indispensables, que queden, son temas generales que consideramos indispensables que queden así plasmados en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de que sea efectivamente un sistema integral y un sistema que responda a las necesidades y a las expectativas que la gente tiene sobre este sistema. Son 5 grandes temas. Por supuesto, nuestro documento técnico es mucho más amplio y es el que estaremos defendiendo en los grupos de trabajo, pero son 5 grandes temas. Yo explicaré 3 y la senadora Marta Tagle explicará 2. En primer lugar, el enfoque sobre el propio Sistema Nacional Anticorrupción. Lo que hemos visto en los documentos de trabajo que hasta ahora se han circulado por parte de las comisiones es que el enfoque del Sistema Nacional Anticorrupción que están proponiendo ellos y el que nosotros tenemos concebido es muy distinto. Lo que ellos nos están proponiendo es simplemente una mesa de coordinación entre instituciones, sin un secretariado ejecutivo fuerte, sin un comité de participación ciudadana que efectivamente sea un contrapeso para el resto de los integrantes del sistema. Hay que recordar que los integrantes del sistema, todos, 6 de ellos son organismos de gobierno, unos autónomos, otros como la función pública, pues directamente dependientes del Ejecutivo Federal, pero en ese sentido es que nuestro enfoque de sistema, como lo va a explicar la senadora Marta Tagle, le damos un peso muy importante al Comité de Participación Ciudadana para que sea pues este organismo de contrapeso, legitimador y verificador de que las cosas se estén haciendo bien. Entonces, el primer punto es, hay una diferencia de fondo en el enfoque mismo del sistema. Nosotros queremos un auténtico sistema que sea capaz realmente no solo de coordinarse, sino de combatir la desfragmentación de esfuerzos institucionales, que es lo que es lo que queremos combatir en este tema. El segundo punto es la política nacional de combate a la corrupción. Es fundamental que este Sistema Nacional Anticorrupción sea capaz de formular, en primer lugar, de diseñar, de formular, de vigilar que los responsables la implementen y también de evaluar una auténtica política nacional de combate a la corrupción que, nuevamente, insisto, vincule todos los esfuerzos hasta ahora desvinculados y fragmentados en esta materia. Tercero, la plataforma digital de combate a la corrupción, que es el mecanismo para generar inteligencia institucional del propio sistema. Es decir, de nada nos sirve tener un montón de información, entre los diferentes órganos que conforman el sistema, que no sea útil, que no pueda estar vinculada y correlacionada con los asuntos que queremos combatir. Esta plataforma, por lo menos, tiene en nuestra propuesta 5 sistemas. En primer lugar, el sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses, que haga públicas las declaraciones y mediante el cual se verifique la veracidad del contenido de las declaraciones y que se vincule con la información de cumplimiento con las obligaciones fiscales. Hay que recordar que esto no es solo para el ámbito federal, sino que son sistemas de información que recopilarán la información de todos los sujetos obligados, de todos los órdenes de gobierno, o sea, locales, federales, órganos autónomos, los 3 poderes, etcétera, de tal manera que
podamos realmente poder seguir la evolución patrimonial de un servidor público independientemente de si ha pasado por un gobierno local, federal, órgano autónomo, lo que sea. También está el sistema de información de compras y obra pública, que es muy importante para detectar quiénes son los contratistas favoritos de los gobiernos en turno y para poder verificar si estos contratistas han llevado de manera legal, han obtenido de manera legal pues esas obras, esos contratos. El Sistema Nacional de Servidores Públicos Sancionados de los 3 órdenes de gobierno es fundamental, es lo que le llamamos coloquialmente la lista negra de servidores públicos sancionados, de tal manera que pues todo mundo pueda saber si una persona ha sido sancionada y de repente pues ya no está en el gobierno federal, pero se fue como director de obras públicas a Veracruz, por decir un ejemplo, ¿no? Y podamos todo el mundo estar muy pendientes de lo que pasa con estos servidores públicos de mala reputación o mala trayectoria pública. Luego, el Sistema de Información del Sistema Nacional de Fiscalización para dar seguimiento a la tarea de la Auditoría Superior de la Federación y sobre todo a las recomendaciones que salen de los informes de auditoría, tanto de la Auditoría Superior de la Federación como de las auditorías locales, o sea, ver en un concentrado, yo me lo imagino como un semáforo, es decir, a ver, esta recomendación se atendió, no se atendió, qué pasó con la recomendación. Tener concentrada toda esa información será de muchísima utilidad. Y por último, el sistema de denuncias públicas de actos de corrupción, en el que se podrá dar seguimiento puntual a las denuncias presentadas por las personas, así como de las que se persigan de oficio. Este tema también es fundamental porque ese es en gran medida el origen de la impunidad. Las denuncias que se presentan, pero que nadie les da seguimiento y que se quedan archivadas en un cajón, y entonces a través de este sistema de denuncias públicas igualmente en una pantalla, en un semáforo, en un monitor, podremos estar viendo, o la gente, o en este caso el secretario ejecutivo del sistema, podrá estar viendo qué pasó con esta denuncia, si ya se vencieron los plazos, si está en trámite y sobre todo cuál fue el resultado de la denuncia. Lo que queremos combatir en primer lugar es que las denuncias efectivamente se atiendan en tiempo y forma, en primer lugar, y luego que estas denuncias pues deriven en la sanción correspondiente si es que hay razón para ello. Bueno, hasta aquí lo dejaría y pues ahora le cedo el uso de la palabra a mi compañera Marta Tagle. Muchas gracias. Muy buenos días, amigas y amigos de la prensa. Es un gusto tenerlos aquí como pieza fundamental de lo que hay que comunicar a mexicanas y mexicanos, porque creo que estamos sí en un momento realmente histórico para nuestro país. Por un lado, niveles de corrupción escandalosos, exagerados en el gobierno en general, impunidad a su máxima expresión, una Secretaría de la Función Pública que hasta la fecha no tiene a nadie en la cárcel. Ejemplos como Brasil, en donde la presidenta rápidamente está ya cuestionada. Ejemplos como Islandia, donde el presidente cae en 2 días después del escándalo de Panama Papers, y en México no pasa nada. Por el otro lado, un momento histórico, porque la sociedad mexicana pasa de ser pasiva y quejosa a ser una sociedad proponente, a ser una sociedad que presenta una ley y junta 600,000 firmas. Y partidos políticos aquí presentes, PRD, senadores independientes y PAN, que toman esa propuesta ciudadana, la hacen suya y la hacen todavía crecer con este plus que dice Zoé. Entonces, es un momento histórico para México y no lo podemos desperdiciar. Estamos discutiendo estas leyes secundarias que tienen que garantizar que México pase a la historia ya como un país que juega limpio. Vamos a poner en contraste esta ley 3 de 3 de lo que propone el PRI a lo que proponemos nosotros, PRD, PAN, o sea, la propuesta 3 de 3 Plus que ya anunció el senador Zoé. Nuestra propuesta contempla más responsabilidades que las que presenta el PRI. ¿Por qué lo digo? La propuesta del PRI dispersa las responsabilidades en conceptos muy abstractos.
pierde de vista cuestiones fundamentales. Nosotros describimos específicamente qué es el blanqueo del producto ilícito, que es muy importante. Este lavado de dinero, ¿en qué consiste? ¿Cómo se mide? ¿Cómo podemos objetivamente medirlo? ¿En qué consiste la extorsión por parte de servidores públicos? Describe con claridad qué es la colusión para llevar a cabo actos de corrupción entre un funcionario público y un particular, por ejemplo. Lo que proponemos, el PAN, el PRD, senadores independientes y la sociedad civil, es ponerle nombre y apellido a cada una de las conductas corruptas en México. Segundo, vamos por la publicidad total de las declaraciones. ¿Qué propone el PRI en su ley de responsabilidades? Vuelve a regresar a la voluntad del funcionario o funcionaria pública el hacer público o no la declaración patrimonial. Entonces, no vamos a saber los mexicanos cómo va creciendo el patrimonio de un funcionario o funcionaria pública. Lo que nosotros proponemos es que sea absolutamente pública, que cualquier mexicano pueda saber si se va enriqueciendo normalmente o ilícitamente una funcionaria o funcionario público. Entonces, sí a la publicación de la declaración patrimonial, de intereses y fiscal. Tercero, de ninguna manera permitiremos que existan frenos para iniciar los procedimientos. ¿Qué hace la iniciativa del PRI? Quiere empoderar nuevamente a los órganos internos, o sea, a esta función pública que no ha hecho nada, él la quiere llenar de funciones y facultades. Sabemos que es juez y parte porque es nombrada por el presidente o por los gobernadores. ¿Qué proponemos nosotros? Nosotros proponemos fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación, que pueda actuar en tiempo real, que sea sin intermediarios y que no sea juez y parte. Por último, el último contraste. Queremos que no haya distinción alguna para sancionar. ¿Qué propone el PRI? Dejar algunos huequitos, por ejemplo, los consejeros independientes de los órganos de gobierno, por ejemplo en Pemex, no sancionarlos. ¿Qué proponemos nosotros? Que no haya huequitos, que no haya agujeros negros que nos permitan la impunidad. Parejito, todos los funcionarios públicos, inclusive estos consejeros, tienen que ser responsables y ser totalmente transparentes, que no queden fuera de este sistema anticorrupción. No es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, senador. Yo le voy a ceder la palabra a la senadora Pilar Ortega, que es quien trabajó de manera puntual el tema de la ley orgánica. Baste decir, simplemente un comentario adicional a lo que mencionaba el senador Luis Humberto Fernández, en relación con el modelo institucional que se plantea respecto del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Yo creo que realmente este es un tema a resaltar. La idea que se desprende del propio texto constitucional es romper este círculo vicioso que existía en la investigación y en la sanción de los servidores públicos por faltas administrativas que se daba en el ámbito administrativo. Realmente aquí se está pretendiendo romper ese tema, se distingue entre faltas no graves y faltas graves. Las faltas graves, que desde luego son de mayor preocupación social, pasarían en una parte a la Auditoría Superior de la Federación, a los órganos internos de control, y se llevaría un proceso ante una sala especializada dependiente de una sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Es decir, es un modelo muy cuidadoso, tanto del texto constitucional como de la protección de los intereses de la sociedad. Y para hablar del tema de la Procuraduría General de la República, le doy la palabra a mi compañera. Sí, muy buenos días. Bueno, como ustedes saben, además de estas instancias, el Tribunal y la Auditoría Superior de la Federación, el otro pilar fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción lo es la Fiscalía Anticorrupción. Por eso nuestra decisión de impulsar una reforma que le dé visibilidad a los dos, a la Fiscalía Anticorrupción, que tiene relevancia constitucional, y que a partir de eso pues establezcan los parámetros, el marco de actuación, de manera muy clara, las características que le dotarán de independencia
técnica y operativa a la Fiscalía para actuar, una base presupuestal sólida que le permita tener a su disposición la estructura necesaria para desarrollar su función y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las facultades para designar a su personal y a contar con la estructura básica necesaria para desarrollar las investigaciones correspondientes. Entonces, esto es lo que queremos construir, una fiscalía sólida que no tenga ningún límite de materia presupuestal, que no tenga ningún límite en materia de su estructura orgánica y, por supuesto, que sus facultades no estén acotadas para desarrollar con muy buen desarrollo toda la investigación, pero que además tenga la obligación de rendir informes ante el Congreso de la Unión, puesto que justamente el Senado en primera instancia es quien designará a este fiscal, pero además tendrá la posibilidad de veto en los casos de designación y de remoción. Esto es básicamente lo que contempla esta iniciativa y bueno, pues estamos a sus órdenes. Sí, nada más, en adición a lo que comentaba mi compañera senadora, me parece también muy importante resaltar que esta propuesta de modificación es a la ley orgánica de la actual Procuraduría General de la República. Es decir, no se trata de la Fiscalía General de la República que prevé la modificación constitucional, sino se trata de la actual estructura, lo cual es relevante porque en la actual estructura este tipo de fiscalías especializadas se pueden crear incluso por acuerdo del procurador. Lo que estamos haciendo aquí es elevarlo a rango de ley, darle el soporte jerárquico y administrativo necesario que garantice la independencia y desde luego la eficacia y la contundencia en el actuar de esta instancia, ¿no? Sobre todo hacer el enmarcaje acerca de este sistema nacional de anticorrupción, de que la participación ciudadana es el elemento sustantivo que caracteriza a esta nueva manera de combatir a la corrupción. Todo esto gracias a las reformas constitucionales, que no fueron menores, sí grandemente debatidas, pero que hoy permiten precisamente que sean los ciudadanos los que supervisen a funcionarios. Hasta ahora siempre había sido funcionarios revisando a funcionarios. Este nuevo sistema nacional de anticorrupción inédito es por primera vez los mandantes supervisan a los mandatarios. Esta es una reforma de Estado. Senadores, yo quiero preguntarles si este endurecimiento que hacen de estas iniciativas de ley ¿lo ven viable que sea aceptado por el partido del gobierno y la alianza que tienen con el Verde? Si esto no empantana más las negociaciones a la víspera de que está por cerrarse el periodo de sesiones en 2 semanas. Y dos, si ustedes ya ven viable que este paquete del Sistema Nacional Anticorrupción ya no salga en este periodo, sino en un extraordinario, para que junto con la Cámara de Diputados el Congreso lo pueda aprobar simultáneamente. Es una reafirmación de lo que ya veníamos construyendo, no es una reconsideración, porque el tema merece sentido estratégico y merece una perspectiva de carácter integral. Nosotros estamos haciendo el máximo esfuerzo y eso va a depender de las voluntades, porque es el paquete completo, son 7 y no solamente una parcialidad. Vamos a hacer el máximo esfuerzo y en los próximos días nos iremos dando cuenta de cómo van avanzando las cosas. Entonces, vamos con la voluntad, con la razón que nos da el peso de haber trabajado esto con sociedad civil, en consulta y con las mejores personas técnicas de las que contamos. Preguntarles, senadores, ¿hay consensos para aprobar ya esta semana, dictaminar y aprobar estas reformas a la ley orgánica de la PGR, de la Fiscalía, para darle ya facultades a la Fiscalía Nacional Anticorrupción? Y también, si siguen condicionando, si no pasa esta Fiscalía, entonces no pasa el resto. Gracias. Sí, como bien lo señalamos al inicio, estos son los puntos medulares que para Acción Nacional son fundamentales para que se apruebe esta reforma, y en este va justamente un nuevo diseño a partir
de las bases constitucionales de la Fiscalía Anticorrupción. Es uno de los temas fundamentales sin los cuales pues no funcionaría el sistema, de tal manera que este elemento es una condición fundamental, igual que todos los otros, para que podamos avanzar en la construcción de un sistema nacional anticorrupción. No hemos tenido ninguna respuesta, incluso todavía no hay una mesa en la revisión, pero nosotros ya pusimos subimos esta iniciativa y iremos insistiendo para que se formule y se analice, se dictamine esta propuesta, al igual que todas las demás.